En un mundo difícil en el que vivimos y estamos y estaremos, el Señor Jesucristo nos dio herramientas, nos dio recursos, nos acercó ejemplos para que pudiéramos nosotros estar equipados, para que no estuviéramos sin espada, ¿verdad?, en la guerra, que no estuviéramos sin brújula en el camino, ¿verdad?, que no estuviéramos sin un norte, hermanos, en ese bosque, que pudiéramos saber hacia dónde y cómo enfrentar las cosas que estamos viviendo. Y eso fue lo que el Señor se propuso hacer, entre muchas otras cosas, cuando estuvo en este mundo. Lo más importante quizás, ¿verdad?, que hizo fue dar la vida por nosotros, pero antes de eso se encargó de transmitir en sus discípulos, especialmente en 12 hombres, transmitir mucho de lo que él sabía que iba a ayudar al hombre, ayudar al cristiano de todos los tiempos. Estos temas, hermanos, de equipados para un mundo difícil, los empezamos a estudiar hace algunas semanas. Y cuando abrimos, leíamos, si te acuerdas, esa oración que Jesucristo hizo en Juan 17, donde Él se refería al grupo de discípulos que estuvo con Él, y Él oraba y daba gracias al Padre y decía que había acabado la obra que el Padre le había dado para hacer, refiriéndose a la capacitación de esos 12 hombres que servirían como los primeros comunicadores, los primeros transmisores, ¿por qué no decirlo?, los modelos después de Cristo, los modelos a seguir en cuanto a fe, en cuanto a ministerio, en cuanto a enfrentar la vida a la manera de Dios. Y de ellos, hermanos, de sus experiencias, de la capacitación que Cristo tuvo con ellos, es que estamos aprendiendo. Dice Mateo 14, este pasaje que estamos ya por terminar el día de hoy, nos faltan algunos aspectos. Hemos estudiado desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Hoy vamos a continuar con el resto, pero vamos a meternos en contexto y vamos a recordar, hermanos, algunas de las cosas que hemos estado aprendiendo para que podamos aprovechar bien el estudio de hoy y también para que podamos recordar las cosas que nuestro mundo necesita en este tiempo y nosotros también, porque no sabemos, hermanos, en qué momento pueden venir las pruebas. Enseguida, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a Jerusalén, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret.
Esta experiencia, hermanos, como hemos venido estudiando, Jesucristo la condujo, la propició, la ocasionó en la vida de sus discípulos para que ellos pudieran aprender lecciones muy importantes acerca de su fe, acerca del tiempo de prueba, acerca de la adversidad. El versículo 22 dice que Jesús los hizo entrar en la barca. Hemos aprendido hasta ahora, hermanos, que es el Señor el que tiene el control de todo lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas, que nada escapa de sus manos y que Él es soberano y que Él está al frente de las circunstancias. Hemos recordado a través de esta porción que el Señor en su carácter, en su forma de ser, tiene un rasgo muy importante, que es el de que Él pone a prueba a los hombres, pone a prueba los corazones. Y la razón de hacerlo, ¿verdad?, entre otras cosas, es porque nos ama y no quiere que nos quedemos como estamos. Tenemos la tendencia a quedarnos muchas veces así, en lugar de seguir creciendo, en lugar de seguir yendo más allá de donde hemos llegado. A veces nos acostumbramos y nos dejamos, ¿verdad?, espiritualmente hablando, en el estado en el que nos encontramos. Por eso el Señor tiene entre sus cualidades este rasgo que hemos visto, que Él pone a prueba la vida, pone a prueba el corazón. El Señor sube al monte a orar aparte, dice el versículo 23, de lo cual hemos subrayado, hermanos, que en todo el tiempo que dura la prueba, Jesús no olvida a sus discípulos. Jesús tiene presente la lucha que están enfrentando. Jesús sabe la fatiga, sabe el temor, sabe las circunstancias, está al pendiente y Él intercede. Lamentablemente no intercede por todo el mundo. La Biblia enseña que Él intercede por sus santos, intercede por quienes le temen, intercede por quienes le han recibido como Salvador personal. Eso enseña Romanos 8. El Espíritu Santo dentro de nosotros, la presencia de Jesús, es la que intercede delante de Dios en los momentos de prueba, cuando nosotros a veces no sabemos ni siquiera qué pedir y cuando estamos de tal manera conmovidos en lo emocional que no podemos expresarnos con suma claridad. Él intercede en esos momentos por sus hijos. Así que el Señor se va al monte y desde allí, según lo leemos en el libro también de Marcos, desde ahí ve a sus discípulos y también sabemos que estaba orando. En el versículo 24 hemos aprendido, hermanos, que cuando la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas porque el viento era contrario, esa frase nos está enseñando, hermanos, que allí, ¿verdad?, la barca representa nuestra vida y en esa porción podemos ver la naturaleza de las pruebas. ¿Qué son las pruebas, verdad? Son dificultades que se levantan de repente y que golpean con fuerza y que se oponen a nuestro avance espiritual. Son situaciones que escapan de nuestro control y que muchas veces, hermanos, cuando no enfrentamos adecuadamente, empiezan a hacer nuestro avance lento y empiezan a dejarnos a la mitad del camino, cansados, porque muchas veces ante las pruebas no estamos enfrentándolas y buscando hacer las cosas como Dios quiere. Las pruebas tienen ese propósito, entre otros, de mostrarnos a nosotros mismos qué tanto estamos realmente dependiendo de Dios en las dificultades. Estos hombres iban a medio camino, desgastados, cansados, asustados por el mar que se levantaba, y el versículo 25 ahí de Mateo dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De lo cual hemos aprendido, hermanos, que para el Señor ninguna tempestad, ninguna dificultad, ninguna tormenta es impedimento. El Señor creó el mar, el Señor creó la lluvia, creó el viento, creó el mundo. Eso lo afirma contundentemente la Biblia y es uno de las verdades que tenemos que estar recordando, afirmando y enseñando en tiempos críticos como los que estamos viviendo, en donde hay muchas cosas que no dependen de nuestro control. Hay muchos peligros alrededor, tenemos que estar fortaleciéndonos en la preciosa realidad de que tenemos un Dios que es soberano y que cuando Él lo decide en el momento que Él quiere, en medio de cualquier situación, Él puede llegar y poner un alto a cualquier tribulación, a cualquier prueba.
Él es soberano, hermanos. Él puede en cualquier instante acabar con la situación que nos angustia, que nos dificulta el avance. Sin embargo, muchas veces, como esta porción enseña, Él va a esperar hasta el momento más difícil, hasta el momento más oscuro, porque a veces así lo vamos a necesitar nosotros. Porque antes de ese momento oscuro, amargo, sombrío, antes de eso muchas veces nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestras incapacidades, nuestras debilidades. Por eso el Señor tiene que en su amor llevar hasta allá a los discípulos y no venir a la segunda o tercera vigilia, sino esperar hasta la última, que era de las 3 a las 6 de la mañana, y entonces sí venir cerca de ellos. Cuando estamos en pruebas necesitamos recordar eso y pedirle a Dios que Él nos guíe para que se cumpla el propósito y entonces Él nos libre cuando sea el tiempo. Y mientras tanto nos dé la paciencia y nos enseñe y nos transforme, hermanos, porque ese es de los motivos más importantes que tiene la prueba, hacernos mejores en todos los sentidos. Así que una petición bien orientada en las pruebas no es pedirle que acabe la prueba, sino que se cumpla el propósito que Él tiene en las pruebas. En el versículo 26 dice que los discípulos cuando lo vieron se turbaron, pensaron que veían un fantasma y dieron voces de miedo. Y aquí aprendemos que cuando nuestra fe no está creciendo, hermanos, nuestra reacción ante las tribulaciones va a ser de temor, va a ser de miedo, nos va a invadir esa sensación tan desagradable y ese miedo nos va a turbar, nos va a inquietar, nos va a confundir y además ese temor en el corazón, por cuanto no hay fe en algo más poderoso, por cuanto no hemos desarrollado una confianza plena en el que tiene el control, ese miedo, hermanos, nos va a hacer que ni siquiera podamos reconocer la obra de Dios, la presencia del Señor en medio de las circunstancias, que nos sintamos solos, abandonados, porque como le pasó a estos hombres en esta prueba, pensaron que veían un fantasma. Ni siquiera tenían en mente a Jesucristo, ni que Él se había quedado, no descifraban todavía, por dar una palabra, ¿verdad?, así, para explicar esto, no interpretaban que Él tenía propósitos de capacitación, de madurez mucho más grandes que los que el mundo ofrece, y a veces así nos pasa a nosotros. Vivimos nuestra vida pensando solamente en lo que el mundo nos ofrece, en las circunstancias, y no nos damos cuenta que mucho más arriba de eso están los propósitos que Jesucristo se ha propuesto. Así que la reacción de temor, hermanos, es muy común y refleja falta de una fe más madura, falta de un deseo en el corazón de enfrentar la vida a la manera de Dios. Y entonces Jesús les da un recurso muy poderoso en ese momento que están llenos de temor, el recurso de su palabra. Y en su palabra les da 3 exhortaciones, que son las 3 exhortaciones que Jesús nos da en los momentos de prueba. Exhortación quiere decir amonestación, habla de una palabra de aliento, habla de un recordatorio de algo importante, habla de una confrontación necesaria, y las 3 enseñanzas que les da, las 3 exhortaciones son que en el momento de prueba debían tener ánimo, no perder el esfuerzo, no perder el valor, no perder la voluntad, que además tenían que aprender a ser conscientes de su presencia, porque les dijo, yo soy. Tenían que estar bien cimentados en que la presencia de Dios estaba en todo tiempo con ellos, aún en medio de esas tempestades. Él dice, yo soy. Su presencia es la más importante, hermanos, en todo lugar, en toda circunstancia. Él es el centro, Él es el que cuenta. Y cuando somos conscientes de eso, hermanos, entonces muchas cosas las podemos empezar a ver como Él las ve y a vivir como Él quiere. Y la tercera exhortación fue, no temáis. Superar el temor, porque todos batallamos con el miedo y tarde o temprano nos visita. Sin embargo, no es pecado tener o sentir miedo. El pecado y lo peligroso es dejarnos dominar por él.
El pecado y lo que Dios no quiere, hermanos, es que dirigidos por el miedo empecemos a tomar decisiones que nos aparten más de Dios y que nos lleven a cometer otros errores. Porque el miedo, hermanos, así como la ira y otras emociones, son muy poderosas para motivar a la acción o para detener la acción. Son muy poderosas para dirigir pues nuestra conducta, pero no nos dirigen en los propósitos de Dios. Dijo Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice Proverbios 29:25 que el temor del hombre pondrá lazo, o sea que lo va a atar, lo va a detener, lo va a esclavizar, lo va a inmovilizar, lo va a neutralizar. Mas el que confía en Jehová será exaltado, será puesto en alto, a seguridad, sabrá qué hacer, estará tranquilo. Así que esas son las 3 exhortaciones que el Señor les da a los discípulos en el tiempo de prueba. Y luego en el versículo 28 vemos la respuesta de uno de ellos, no de todos, pero uno de ellos entiende bien el mensaje, entiende bien la presencia y entonces se atreve a pedir en medio de la prueba. Señor, le dijo Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aprendíamos que Pedro aquí reconoce a Jesús como el Señor, el Supremo, el que tiene la autoridad, el que tiene la soberanía, el que tiene el dominio. Y en medio de la prueba que estaba enfrentando Pedro, se atreve a nombrar al Señor y a pedirle que le conceda ir hacia Él caminando sobre las aguas. Le está pidiendo un poder y una autoridad que solamente Dios tiene. Y es muy interesante, hermanos, ver cuando un discípulo está comprendiendo bien el propósito de la prueba. De las primeras cosas que va a hacer es que se va a acercar al Señor y le va a pedir autoridad, le va a pedir sabiduría, le va a pedir poder, le va a pedir la capacidad de ir surcando la prueba en lugar de ir revolcado por la prueba. Y es lo que hace Pedro. Y entonces ahí nos quedamos, hermanos. Y el versículo 29 registra la respuesta de Cristo ante la petición de este discípulo que estaba comprendiendo que Jesús estaba detrás de todo esto. Y entonces dice el versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, ven. En medio de esa circunstancia tan difícil, el Señor le contesta. Y Pedro obedece y hace algo, hermanos, que no es fácil, pero que se registra aquí para nuestro aprendizaje. Toma la decisión, Pedro, en base a la palabra del Señor, en base a su presencia, a su autoridad, toma la decisión de salir de la barca, descender de la barca y caminar hacia el Señor. ¿Ha visto usted en algunas películas muy común la escena de que está el malo persiguiendo al bueno, generalmente en la azotea de un edificio, y llega hasta el límite de la azotea, del suelo, que también es el techo? Y el bueno sabe que abajo hay alguien que lo va a recoger, generalmente alguien que vuela, que tiene poderes, alguna nave, algo así. ¿Ha visto usted cómo ahí ya al punto del desenlace fatal, el bueno se deja caer, se avienta? Ese paso, hermanos, es como lo que hizo Pedro. Plenamente confiado, plenamente consciente de quién está sosteniendo su vida, de quién va a acogerlo ahí. Pero sí, la fe plena en el Señor tiene, hermanos, muchas evidencias para que pueda producirse. Tiene un proceso en el que hay muchas cosas muy lógicas y propias del razonamiento también humano.
¿verdad? Entendemos quién es Dios, vemos las evidencias que ha dejado y hay, gracias a Dios, muchas pruebas que nos permiten fortalecer nuestra fe. Dice Hebreos que la confianza, la fe es la prueba, es pues la fe, ¿verdad? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe tiene bases y aunque muchas de esas cosas no las vemos, las sabemos y sobre ellas ponemos nuestra confianza. Pero hay un punto, hermanos, generalmente en el tiempo de prueba, donde esa fe debe ser total, debe ser sin preguntas, debe ser desafiando inclusive la lógica, las posibilidades humanas, los indicadores, porque así somos. En nuestra naturaleza de incredulidad, muchos de nosotros estamos programados, o todos nosotros estamos programados a no dar, dice el dicho, paso sin guarache. Queremos asegurar primero lo que va a venir antes de decidir. Queremos estar seguros de que va a haber para entonces ir. Y Jesús está dando una lección tremenda a los discípulos aquí y a nosotros. Lecciones acerca de la confianza plena en el Señor, hermanos. Es lo que nos enseña, es una de las cosas que nos enseña este versículo. 3 lecciones sobre la confianza plena en el Señor, especialmente ante la prueba. Toda esa evidencia bíblica, todo ese conocimiento que vamos adquiriendo y que nos permite saber quién es Dios, cómo actúa, todas las historias, todas las obras que ha hecho, inclusive las cosas que ha hecho en nuestra vida en días pasados, en años pasados, algunas de las cuales se miraban imposibles y hoy son una realidad. Todo ese cúmulo, pues, de experiencias, de aprendizaje, todas esas evidencias, Dios quiere que sirvan para que en el momento más difícil nos arrojemos, confiemos, no pidamos más evidencias. Ya, decía Pedro, es el Señor, Él nos está hablando. Es Él que está ahí, no parece, pero es Él porque es su voz. Y me imagino que Él, casi sin ver por el viento y el agua y la tempestad, en su corazón dijo, pues aunque me caiga aquí y aquí perezca, yo voy a dar este paso y voy a hacerle caso al Señor en lo que me está diciendo. Y es lo que el Señor muchas veces está esperando de muchos de nosotros y por eso nos tiene que probar. 3 lecciones. Primero, la lección de la respuesta, hermanos. La lección de la respuesta. Jesús le dijo a Pedro, ven, lo cual nos enseña que Jesús le concede poder a aquel discípulo, hermanos, que con plena confianza le pide, en medio de la prueba le pide. ¿Cuántas veces el Señor está esperando y está diciendo, bueno, está bien, estás siendo probado, tienes temor, te sientes culpable, estás débil, hay mucha oposición, ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras, invócame, dice el Salmo 55, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero muchas veces, hermanos, la distancia entre la necesidad humana y la respuesta divina, la distancia es muy grande. Tardamos en humillarnos, tardamos en darnos cuenta que el Señor está ahí, que quiere ayudarnos. Muchas veces hay orgullo, hay soberbia disfrazada y no nos atrevemos a pedir. Como que quisiéramos primero estar en las mejores circunstancias y ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros y entregarnos ya a Él bien puliditos y entonces sí. Por eso es que el Señor muchas veces nos tiene que derribar y nos tiene que meter a una situación así, para que aprendamos a pedirle con confianza, a pedirle con autoridad. Y Pedro le dice,
Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Está confiando en la palabra y está pidiendo algo para él. No es egoísmo, hermanos, pedir para nosotros. Debemos interceder para los demás. Pero cuando pedimos para nosotros, en función de los propósitos de Dios, estamos pidiendo bien. Esta lección es muy grande. Nos dice que el Señor está oyendo a los discípulos en medio de la prueba y está esperando escuchar nuestras voces que con plena certeza y confianza le piden al Señor lo que necesitan. Hay otra lección, la lección de victoria. Si usted se fija en el versículo que estamos estudiando, el versículo 29, dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas. En el 30 empieza diciendo, pero al ver el fuerte viento. Quiere decir que Jesús estaba ahí, Pedro se decidió a ir hacia él, y lo único que hizo fue dar el paso mirando al Señor. Después se voltearía y vería las aguas. Pero la mirada fija que Pedro tenía puesta en Cristo, la mirada allí, hermanos, en el Señor, que simboliza la confianza total, simboliza la confianza plena. Esa confianza es la única que nos puede ayudar y que nos permite sobreponernos y que nos permite seguir avanzando, seguir viviendo, seguir cumpliendo los propósitos de Dios, aún en medio de circunstancias adversas. Esa confianza plena es la única que nos levanta por encima de las dificultades que van a venir a nuestras vidas. No hay otra forma, hermanos. Esa confianza total de sujetarnos a Dios y hacer su voluntad y avanzar en medio de las dificultades, confiados plenamente en lo que Él quiera hacer y en lo que Él vaya a hacer. Esa confianza, hermanos, es la que el Señor está buscando promover en los que creen en Él. Este momento fue sin duda uno de los momentos más preciados para el Señor Jesucristo en su ministerio. Cuando Él fue a su tierra, a Nazaret, dice la palabra de Dios que Él se entristeció, se indignó, se decepcionó porque había mucha incredulidad y que no pudo hacer ningún portento, ningún milagro. De lo que se desprende, hermanos, que la incredulidad entristece al Señor, pero la fe lo alegra. Y que Jesucristo viera que uno de sus discípulos estaba comprendiendo el tamaño de Dios que tenemos, el poder que el Señor tenía sobre la naturaleza. El empezar a ver que uno de sus discípulos voluntariamente confiara más en Él y confiara en Él por encima de las circunstancias, sin duda fue uno de los momentos más gratos en el corazón del Señor. ¿Cuántas alegrías así nosotros quisiéramos darle al Señor también? ¿Cuántos momentos de gozo quisiéramos darle al Señor y a veces no le estamos dando porque nos falta una confianza plena para creer en todo lo que Él ha dicho? Fue también la reprensión que Jesucristo le haría a los discípulos después de resucitar, cuando les dijo en Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todas las cosas que los profetas han dicho. Así que el Señor en su plan, hermanos, tiene muy claro el propósito: promover nuestra fe plena, nuestra confianza, madurarnos en ello.
para que entonces las decisiones que tomemos, los pasos que demos, estén guiados por lo que Él ordena, por lo que Él es, estén orientados por lo que Él promete. Y no por lo que las circunstancias, no por lo que nuestros sentimientos, que a veces son unos y a veces son otros, son cambiantes. Cuando sujetamos nuestra fe a factores tan cambiantes como nuestras emociones o como las circunstancias, entonces no crecemos, no avanzamos y por lo tanto no logramos la fe sólida, la fe que le da crédito al Señor y que entonces sobre eso toma decisiones, sobre eso ajusta su vida y sobre eso avanza. Esa fe es la que Dios recompensa y la que le alegra el corazón. Y hay una lección de humildad muy relacionada con estas. Esta lección brota, hermanos, de observar a Pedro, un pescador experimentado, un hombre tal vez de más de 40 o 45 años, un hombre maduro, un hombre que no era un joven. Lo vemos aquí descendiendo de su barca, de aquello que le proporcionaba certeza. Lo vemos aquí dejando lo que él conocía para ir al Señor, desprendiéndose de algo que por mucho tiempo él estaba familiarizado. Lo vemos a él dando ese paso. Es una gran lección de humildad la que aquí también nos enseña este pasaje. Mira, si nos quedamos pensando en la barca, podemos reflexionar y encontrar una gran enseñanza aquí, hermanos. La barca, en medio de un mar, como el mar de Galilea, le provee al navegante, hermanos, de la suficiente protección, de la suficiente seguridad para ir navegando y avanzar. Aunque si lo pensamos bien, la barca solamente es un poco de madera arreglada, trabajada de alguna forma, colocada, ¿verdad?, de una forma rústica, que nos permite flotar. Y tiene sus remos, ¿verdad? Tiene a lo mejor una vela pequeña y que aprovecha el viento. Es un mecanismo rudimentario, ni siquiera hablábamos aquí, ni siquiera se habla aquí de una lancha motorizada o algo más fabricado, ¿verdad? Un yate. Era una barca. No obstante, en condiciones ordinarias, una barca así, aunque sea muy pequeña o aunque sea muy sencilla, sirve y resguarda la vida y permite el avance. Pero solo funciona cuando las aguas están quietas, cuando las condiciones están dadas para eso. Pero si las aguas se empiezan a inquietar, si las condiciones cambian, entonces ese recurso se vuelve inseguro, se vuelve insuficiente, se vuelve incapaz, se vuelve inútil. La barca, hermanos, en este versículo ahora es símbolo ya no de nuestra vida. Aquí ahora la barca es símbolo de nuestros recursos, de las cosas en las que hemos aprendido a confiar con el paso del tiempo. Las cosas que consideramos muy nuestras pueden ser cosas materiales, pueden ser nuestras propias fuerzas, nuestro conocimiento, la expectativa, los cálculos que hacemos en términos económicos o en términos de otro tipo, sociales, familiares, ¿verdad? Todos esos mecanismos en los que según nosotros así va a ser y así va a salir, es todo aquello, ¿verdad?, en lo cual nos proyectamos y decimos, mañana iremos y traficaremos y ganaremos.
Y así pensamos, ¿verdad? ¿En base a qué? Pues a la salud que tenemos, a las fuerzas que tenemos, en base a la casa que tenemos, en base al trabajo que tenemos, en base a lo que hoy disfrutamos. Y ese es el gran peligro, hermanos, que amenaza la fe y que Jesucristo quería enseñarle aquí a Pedro. Y Pedro atiende a eso y nos da una gran lección de humildad. ¿Cuál? Que si vamos a crecer y avanzar en nuestra fe, tenemos que empezar a creerle más a Dios, a confiar más en Dios que en nuestros recursos. Tenemos que hacer una sustitución muy importante en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón. Y confiar no en los recursos, sino en el Señor que provee los recursos. Eso es algo que muchos creyentes no han querido hacer o no han sabido hacer, o que hicieron un tiempo pero después se les olvidó. Después vinieron otra vez las circunstancias difíciles, querían respuestas rápidas, querían salidas rápidas, cambios rápidos, y ahí estaban confiando en sus recursos y en sus mecanismos, en lugar que confiaran en Dios, aunque eso a veces conlleve más tiempo, demande más paciencia, requiera otros pasos, requiera humillarnos, requiera despojarnos, requiera tiempos de carencia que no duran para siempre, pero a veces el Señor nos lleva por ahí. Y Pedro está dando una gran lección, diciendo: mis recursos no son ya útiles, suficientes, capaces, ya no son útiles aquí en estas circunstancias. El Señor me ha hecho ver que se trata de Él y no de mí. Dice el Salmo 20, por favor, hermanos, vayamos ahí, Salmo 20. Hablando de esta realidad que las pruebas logran en nuestras vidas, de despojarnos de los recursos humanos y en nuestro corazón apelar siempre a los recursos divinos. Dice el capítulo 20, el Salmo 20: Jehová te oiga en el día de conflicto, el día de prueba. Fíjate el recurso con el que empieza el Salmo: Jehová te oiga, ¿verdad? La oración, la voluntad de Dios, Dios mismo. Jehová te oiga en el día de conflicto, en el día de prueba. ¿Qué va a pasar entonces si me diagnostican una enfermedad? ¿Qué es lo que quiero que suceda si hay pérdida? ¿Qué pasa si el trabajo cambia? ¿Qué sucede si las circunstancias se complican? ¿Qué sucederá si mi familia entra en situaciones difíciles? Si mi esposa, si mi esposo, ¿qué va a pasar? Dice este salmo: Jehová te oiga en ese día, en esa temporada. Y el nombre del Dios de Jacob te defienda, dice ahí, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, que tome en cuenta tu actitud de entrega que has mostrado, que tenga de ti misericordia. Dice el 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, ahí está el recurso, y alzaremos pendón, bandera, en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y dice este salmista que había entendido esta lección: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Y lean conmigo el 7 y 8, por favor, hermanos. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y dice Jeremías 17, hablando de esto también, Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, 5.
Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y dice el 7, hermanos: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra confianza, porque en medio de la sequía Dios quiere que sigamos estando fuertes por Él, saciados en Él, que sigamos dando frutos por Él, a través de Él, que no sean las circunstancias, que no sean las emociones las que dicten nuestro estado, hermanos, nuestro fruto. Por eso quiere fortalecer nuestra confianza, y por eso está esta maldición tremenda en el versículo 5: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Inestabilidad, confusión y muchas otras cosas vienen a la vida del que confía en recursos humanos. Así que qué hermosas lecciones a través de la reacción de Pedro. Qué hermosas lecciones aprendemos, hermanos. Jesús quiere respondernos. Hay que pedirle autoridad en medio de las pruebas, hay que pedirle valor. Jesús puede darnos victoria, puede hacernos caminar por encima de la prueba, pero también quiere enseñarnos a despojarnos de nuestros recursos y confiar en Él plenamente, en lo que Él dice, en lo que Él promete. Dice el versículo 30, volvemos a Mateo 14, el versículo 30, Mateo 14. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El versículo 30, muy diferente al 29. En el 29 vemos plena confianza, en el 30 vemos gran temor otra vez. A veces así somos también nosotros. En ciertos momentos confiamos, en ciertos momentos dudamos. A veces, antes de poder madurar, como Pedro un día lo haría después de que Cristo partió, a veces de poder ser cristianos tan estables como los apóstoles lo fueron, porque se puede, hermanos, se puede. Pero a veces antes de eso, nuestra vida se caracterizará por esa lamentable ambivalencia en fe. A veces sí creo con la plenitud con la que puedo hacerlo y necesito hacerlo, pero a veces no. ¿De qué depende? De que a veces estamos con la mirada en el Señor, pero a veces la movemos. De eso depende. La confianza, hermanos, se alimenta de estar mirando al Señor, de estar concentrados en Él, de quitar la mirada de otras cosas, porque somos seres débiles. Y si no nos acostumbramos y aleccionamos, si no nos disciplinamos, y a veces si no nos obligamos a mirar al Señor y a mantener ahí la mirada, hermanos, los vientos son fuertes. La oposición, las dificultades, las suposiciones, las probabilidades que surgen en la mente y que suben del alma a la mente y que atacan como dardos nuestra tranquilidad, son fuertes. Viento es la palabra en la Biblia para hablar de la influencia satánica. Viento es la palabra en la Biblia para hablar de dificultades.
Y dice que Pedro iba hacia Jesús sobre el mar, pero giró la mirada, volteó, se sorprendió otra vez, tal vez con alguna ola muy fuerte que se levantaba ahí, no lo sé. Y volvió a ver lo duro de la prueba, lo duro de la tempestad. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Aprendemos que si nosotros en medio de una prueba volvemos la mirada a la situación y nos concentramos en la prueba, nos vamos a llenar de miedo nuevamente. Las malas noticias, solo Dios sabe cuándo van a acabar. No me refiero solo a las malas noticias de lo que está viviendo el mundo, de la salud, sino las malas noticias en otras áreas. Las cosas que pensábamos que ya se iban a dar y siempre no. ¿Cómo nos hacen sentir? Hay muchas situaciones que atacan y seguirán atacando nuestra estabilidad. Y esa es una de las disciplinas quizás más difíciles para el discípulo, mantener la mirada siempre en Cristo. Aunque parezca que se pierde, aunque parezca que va muy lento a veces, aunque no hay claridad en algunos momentos, mantener la mirada. Porque si la mueve y ve el fuerte viento, otra vez el miedo empieza a hacer su labor, empieza a hacer su dominio en nuestra mente y corazón. Y entonces, cuando el miedo otra vez se posesiona, ese temor actúa de manera, hermanos, que como le pasó a Pedro, dice el versículo 30, comenzamos a hundirnos otra vez y a sentirnos otra vez en peligro, y otra vez inseguros, y otra vez confundidos. Pero gracias a Dios que lo que hace Pedro ahí nos enseña también que el clamor al Señor siempre está disponible, a pesar de todo. Si tú sientes, hermano, que en este tiempo no has sido suficientemente fuerte en tu fe y has cedido ante circunstancias y te has detenido en tu avance y has dejado de mirar a Cristo y tu mirada está puesta en otras cosas, en otros recursos, en otras personas, en otros anhelos y no en Él, y estás empezando a sentir el efecto de eso y que te hundes y que te confundes y que te afliges y que te estancas, quiero que sepas que tienes un recurso hoy, en este momento, en este día, el recurso de clamar al Señor y decirle que te estás hundiendo y decirle que habías dado buenos pasos, pero que llegó algo que te venció y que Él sabe qué es y que no quieres ser como muchos que en medio de esa falla que cometen, en medio de la prueba, le dan la espalda al Señor y otra vez vuelven a confiar en los recursos humanos, que no quiere ser así. Pero hay que clamar, de preferencia cuando uno comienza a sentir que se está dejando desviar por otras cosas. Hay que clamar pronto, porque muchos cristianos que han vivido esas situaciones de alejamiento, de apartamiento de Dios, que han volteado la mirada a otras cosas, evidencia de lo cual es la confusión emocional y la inestabilidad en la vida. Muchos cristianos así han dejado pasar meses, han dejado pasar tal vez años y no se han vuelto al Señor otra vez, clamando por ayuda y reconociendo que se han alejado, que voltearon la mirada y que están nuevamente delante del Señor, allí para ser ayudados. El diablo susurró en la mente de muchos de ellos que ya no eran dignos de pedirle ayuda a Cristo. Es que tú te alejaste. Es que ya no viviste como Él quería. No, es que ya tomaste decisiones que te acarrearon un mal testimonio y entonces ya no tienes el derecho. Hermanos, ¿quién tiene el derecho?
La vida cristiana se vive por gracia, por fe, pero tiene que ser sincera esa búsqueda. Así que no hay impedimento para aquellos que en medio de las pruebas no respondieron bien a la primera, o empezaron respondiendo bien y después se apartaron. En medio de la prueba, aún a pesar de las fallas, se tiene el recurso del clamor urgente al Señor, de volver la espalda e ir a Él otra vez, como dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dice el Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Pero hay que hacerlo pronto, hermanos, porque dice el versículo 30, y comenzando a hundirse allí. ¿Qué pasa, hermanos, si yo estoy lejos de Dios y ya no lo busqué en los primeros momentos? Si hoy estás comprendiendo que necesitas volverte al Señor, el Señor te está dando tiempo de reconocerlo, hazlo, porque estar lejos de Dios, estar siendo un cristiano nada más de oídas, nada más religioso, va a traer sus consecuencias tarde o temprano. Así que es un tiempo de gracia en el que el Señor te permite volver a Él. Muy importante, hermanos, darnos cuenta que cuando nosotros clamamos al Señor, independientemente que antes no hayamos sido lo suficientemente firmes, independientemente de que hayamos volteado la mirada y de que otra vez nos comenzamos a hundir, y Dios sabe, hermanos, en su paciencia cuántas oportunidades cada quien y en qué situaciones cada quien las necesita. Es cosa que a nosotros como hijos de Dios no nos corresponde juzgar los unos de los otros. Dios tiene su relación y su propósito y sus planes. Pero tú que estás hoy reflexionando de esto y te das cuenta que necesitas volverte al Señor y derramar tu corazón en Él y confiarle tu vida a Él y despojarte de otras cosas aquí en tu corazón y no darles la autoridad de que el mundo les da, de que esas cosas te van a ganar la vida, el futuro y a ser feliz. Y gracias a Dios, porque en las pruebas Dios nos permite recordar eso y tenerlo bien presente, hermanos, que el dinero no salva, porque no se compra la vida con dinero, ni se asegura la salud con dinero, ni se libra de accidentes a la gente con dinero, ni se salva un matrimonio con dinero. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite darnos cuenta hoy, de una forma especial en este tiempo, de la inutilidad, de la limitación, que muchas cosas en las que normalmente confiamos tienen, porque no llegan hasta allá. El gran mensaje para el mundo y para nosotros en esta temporada y siempre ha sido y será: mirad a mí, dice Dios, mirad a mí y sed salvos. Las más grandes bendiciones nos esperan, hermanos, cuando nos decidamos a mirar al Señor, a volver a Él. Entonces, versículo 31. Al momento, qué hermoso, al momento, o sea, en cuanto clamó, necesitado y sincero, al momento, en cuanto le buscó, reconociendo completamente, dándole la espalda a lo demás, en cuanto clamó, al momento, dice el 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró, lo sostuvo inmediatamente. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate el equilibrio del Señor, equilibrio que tú y yo necesitamos y necesitaremos siempre. El equilibrio del Señor. Actúa de inmediato,
para ayudar al corazón necesitado. Ese puede ser tú hoy, en este tiempo, pero al mismo tiempo que actúa de inmediato y te asegura en él, nos reprende y pone el dedo en el punto de dolor y pone el dedo en la raíz del problema y señala dónde está el origen de nuestras dificultades, en nuestra poca fe, en estar dudando, en abrazar la duda, en no querer resolver por mucho tiempo las cosas que nos hacen dudar de Dios. Esa es la reprensión, hermanos. Ese es el equilibrio. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Si yo me acerco a Él y quiero ser ayudado, está bien, gracias a Dios. Él va a extender su mano. Todas las veces que yo vaya a Él, sincero, genuino, en interés de mi propio crecimiento, Él va a hacer lo mismo. Él va a extender la mano y me va a ayudar. Pero también tengo que estar dispuesto a aceptar la amonestación del Señor, la enseñanza, aceptar la exhortación. Y una de esas exhortaciones generales que le hace a Pedro y que nos hace a todos es oligopistos, la palabra griega, hombre de poca fe. Es un término amigable, usado por el Señor. Nada más, Él usó esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Es una reprensión cariñosa. Es una amonestación con la que Jesús no quiere lastimar, alejar o endurecer. Pero es una reprensión. Es como si le dijera: ay, Pedro, pues es que sigues dudando. Es una reprensión cariñosa. Oye, pues, ¿hasta cuándo vas a seguir? De un lado y de otro lado, y a veces sí, y a veces no, y podría ser, y tal vez no. Ya, le dice Jesús. Así como lo hiciste cuando me viste y bajaste el pie y viste, así mantente, así cree, así confía. Que tu fe dure más tiempo, que tu fe sea definitiva sobre mí, no seas de poca fe. Y la pregunta es muy valiosa para nosotros en este día, hermanos. ¿Por qué dudaste? Es la pregunta que le hace Jesús. ¿Por qué dudaste? Nos ayuda esta pregunta, nos ayuda, hermanos, a ser confrontados, a cuestionarnos acerca de por qué a veces nosotros confiamos, pero a veces dudamos. ¿Tenemos razones válidas para dejar de confiar en el Señor? ¿Para dejar de creer en lo que Él es, en lo que Él ha hecho? El día de hoy nos tocó leer el Salmo 33 en la lectura. Ese salmo, entre muchos otros, nos dice 5 o 6 rasgos diferentes, que son razones diferentes, rasgos diferentes de Dios, de nuestro Dios, que son razones de peso para confiar completamente en Él, independientemente de las circunstancias. Que Él creó todo, que Él lo sabe todo, que Él está por encima de las naciones, que Él tiene misericordia, que Él es capaz de salvar. Nuestra confianza, hermanos, está siendo desafiada porque el Señor quiere que seamos robustos en fe, maduros en fe. Finalmente, llegamos al versículo 32, que dice ahí en Mateo el desenlace de este evento. Dice que cuando ellos subieron, Jesús y Pedro, cuando subieron a la barca, ¿qué le pasó al viento, hermanos? Se calmó. Y que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y le dijeron:
verdaderamente eres hijo de Dios. Y que terminó la travesía y entonces vinieron a tierra de Genezaret, o sea, llegaron a su destino finalmente, sin tempestades y habiendo ya conocido más al Señor y habiendo declarado que Él era el Hijo de Dios. Cosa que tal vez hasta ese momento o no sabían o lo sabían, pero nada más aquí en la mente, no lo habían bajado al corazón, como a veces nos pasa, que para nosotros Jesús, pues sí, es el Señor, pero a ver, que se pruebe, que realmente le hagamos caso, que realmente vivamos de acuerdo a lo que Él manda, que realmente tengamos en nuestra vida los frutos de la confianza. Así que aprendemos aquí, por último, que la prueba termina, hermanos, cuando como discípulos de Jesús le damos a Él lugar en la prueba. El Señor es la única fuente de paz completa, de seguridad, y cuando en nuestro corazón le damos a Él el lugar correcto, y a pesar de la tempestad y en medio de la tribulación, lo dejamos a Él subirse a nuestra barca, lo invitamos a Él a venir, entonces en el momento que Él tiene el lugar correspondiente en nuestro corazón, el primer lugar, cuando nuestra mirada está fija en Él, cuando hemos vuelto a Él y le damos la autoridad en medio de la prueba y le regalamos nuestra vida y le entregamos nuestro futuro, nuestro presente, nuestras relaciones y nos damos a Él sin reservas, cuando le damos lugar en nuestra vida en medio de cualquier circunstancia, entonces viene su paz. Viene su calma, experimentamos la certeza de su amor, de su propósito para nosotros, y aunque las cosas no hayan cambiado todavía del todo, aquí adentro ya cambiaron. Y decimos, sí, Señor, la enfermedad, la que quieras, yo me voy a cuidar, pero la que quieras, está en tus manos, tú mandas. ¿Sujetarme a mi esposo? Sí, claro, que tú lo mandas. Y sus actitudes, pues Él verá contigo. Yo me sujeto a Él. Y descanso en mi corazón de andar yo luchando contra mi esposo. ¿Esperar la persona que tienes para mí? Claro, el tiempo que pase, ni modo. Tendrás tu propósito. Tú eres Dios, tú conoces, tú sabes mi necesidad, tú sabes el futuro. No voy a estar yo aferrándome a lo que yo quiero, despreciando tu voluntad. No voy a forzar las cosas. Recortar, ajustar mi trabajo para tener buen tiempo con mi familia, el necesario. Claro que sí. Aunque vengan momentos de tribulación, tú vas al frente, tú nos das la paz, tú nos das la provisión. Pedirle perdón a esta persona para que haga yo mi parte en este conflicto donde me equivoqué. Sí, Señor, lo hago. Lo hago porque te temo a ti, porque tú eres el que está mandando en mi vida. Humillarme ante esta situación, sí, porque es mi parte. Lo voy a hacer con prudencia y equilibrio, pero voy a ir y voy a reconocer mi parte. Cuando le damos al Señor lugar en nuestro corazón, el primer lugar, cesa la prueba. Con las pruebas, hermanos, el Señor busca que aprendamos a vivir superando la adversidad y dependiendo de su poder todo el tiempo. Eso es la enseñanza, una de las enseñanzas que en la prueba Él quiere cosechar en nuestras vidas, que venga en nuestro corazón, que aprendamos que Él quiere que nuestra fe sea más fuerte, más sólida, y que aprendamos que la perspectiva de confianza en los recursos, la perspectiva materialista, de confiar en lo que vemos, aprendamos que esa perspectiva no nos va a llevar muy lejos, y que tarde o temprano esa perspectiva nos va a hundir, nos va a llevar al fracaso. Él quiere que seamos fieles de corazón a Él, en medio de las circunstancias. Por eso a veces las pruebas, hermanos, quitan mucha interferencia, quitan mucha paja, quitan muchas apariencias y dejan lo real, dejan lo que trasciende a la vista.
Y ahí delante de nosotros mismos se vuelve evidente nuestro verdadero estado, nuestra verdadera condición, nuestro verdadero carácter. Y ahí es donde podemos empezar a asumir decisiones de superar la prueba confiando en Dios. Así que, hermanos, la razón básica de las pruebas es que nuestra fe siga siendo fortalecida y que identifiquemos, hermanos, si todavía hay dureza y nos despojemos de ella, porque como hemos visto en el Evangelio de Marcos, el contexto de esta porción se nos dice que al final de la prueba, ¿te acuerdas? En Marcos 6:52 se nos dice que Jesús hizo esto, ¿verdad? Porque ellos todavía no habían aprendido lo de la multiplicación del pan, de los peces, porque todavía tenían su corazón endurecido. O sea que las pruebas que el Señor les había dado, lo que había hecho en sus vidas en el pasado y todo lo demás que ellos ya habían sido testigos, solamente lo habían recibido como para una conveniencia personal, para salir del paso. Como lo dijo Jesús a muchos, ¿verdad? Ustedes me buscan por el pan que les di, no porque realmente les interese su vida espiritual. Esa es la reprensión que el Señor le está haciendo aquí a los discípulos. Si me van a seguir, es porque van a relacionar lo que yo hago y lo que yo soy con sus vidas, con sus necesidades, con sus circunstancias. No nada más para que me tengan como un Dios, como un Señor de aparador, que se oye bonito. Porque hacer un compromiso con la vida del Señor Jesús, hermanos, es asumir, ir en pos de Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, disponiéndonos al sacrificio necesario, al que Él quiera, y seguirlo cada día, obedecerlo, y cosechar las recompensas en esta vida y en la que viene. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por las pruebas y aprovechémoslas para crecer en fe, para buscar a Dios, para tomar decisiones, para despojarnos de recursos humanos y estrechar nuestra relación con Dios. Hay un cuadro de participación familiar y de aplicación que se compone de unas preguntas. Quiero recomendarle a cada uno de los líderes de hogar, a las cabezas de familia, o si no la hay, alguno de los presentes que tome la batuta, que tome la palabra, y que demos un tiempo para que cada quien, unos minutos, cada quien lea estas preguntas y las reflexione personalmente. La primera habla sobre los recursos que reconocemos que tenemos que empezar a dejar, porque nuestra tendencia es confiar en ellos. La segunda tiene que ver con los aspectos de nuestra vida en los que nos damos cuenta que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, especialmente. La tercera habla de las razones por las que no tenemos por qué dudar de Dios. Razones por las que nos damos cuenta, ¿verdad?, que no tenemos por qué dudar de Dios. Luego, la cuarta y última habla de las obras que Dios ha hecho, bíblicas, o sea, que están en la Biblia o extrabíblicas, que hemos visto en las personas o en nuestra vida, y que esas obras nos recuerdan lo que Dios puede hacer en nuestra vida hoy. Así que estas preguntas, hermanos, son de aplicación, son para orar juntos al final, ¿verdad? Ahí está una sugerencia también de oración. Les recomiendo mucho que aprovechen este tiempo para cerrar así, ¿verdad? Después de que tengamos un canto con el que vamos a concluir. Y si alguien prefiere, antes de hacer esto, tomar sus alimentos o hacer otra cosa, está bien, ¿verdad? Pero yo les recomiendo mucho que aprovechen, hermanos, estas aplicaciones para que podamos tener aún más provecho de este pasaje tan rico. Y recuerde, Jesús nos equipó para los días difíciles que habríamos de vivir en este mundo, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque nos has dado recursos para enfrentar el tiempo de prueba. Ayúdanos a recordarlos y a transmitirlos con fidelidad, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos y dejamos en ellas nuestra vida, pues te pertenece. Llénanos de tu
de tu paz, de tu seguridad, al nosotros también dejar sobre ti nuestra realidad, nuestras cargas, nuestras luchas. Gracias porque, como en este pasaje, también en nuestras vidas, independientemente de las tempestades, tú tienes el control. Y tú nos puedes librar de temor en la medida que nosotros aprendamos a confiar y a mirar plenamente a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.